Lo último que estábamos viendo era el producto cruz, ¿no? Producto cruz, operación exclusiva para R3. Ahora que ahorita hacemos un ejemplo donde lo vamos a utilizar en R2. Decíamos que tomábamos dos vectores y lo definíamos con un determinante. En la primera fila colocábamos IJK simplemente como para saber las ubicaciones, ¿no? Recuerde que el número que acompaña ahí indica primera componente, el que acompaña J segunda y el que acompaña la K tercera componente. Aquí utilicé el método de cofactores simplemente para decir fórmula. Entonces sería I multiplicado por este determinante 2 por 2, que se obtiene simplemente al tachar aquí lo que está por debajo de la I. ¿Sí? J multiplicado por un determinante 2 por 2, que se obtiene al tachar lo que está por debajo de la J. Y K multiplicado por un determinante 2 por 2, que se obtiene al tachar lo que está debajo de la K. ¿Sí? Método de cofactores para calcular determinantes. Hicimos un ejemplo, tomamos dos vectores, U y V, ¿sí? Colocamos IJ acá, colocamos estos señores y pues hicimos los tres determinantes de 2 por 2. Al final, como estamos más acostumbrados a trabajarlo en forma de punto, pues lo escribimos en forma de punto y se ve más bonito. Entonces el producto cruz cumple la propiedad clausurativa, ¿no? Si tomamos vectores en R3, el resultado es un vector en R3. Cumple la propiedad anticonmutativa, porque sabemos que en los determinantes, si usted cambia el orden de alguna fila, aquí estamos cambiando el orden de fila 2 con fila 3, entonces el determinante cambia de signo. Asociativa, simplemente no se cumple. Distributiva sí se cumple. Se cumple una especie de asociativa diciendo, en el caso de un escalar, que el escalar puede estar en el producto cruz, acompañando a un vector, puede ser el primer vector, puede ser el segundo. ¿Qué hace uno con ese escalar? Lo pone afuera para que no haga estorbo mientras que usted hace el producto cruz. Bueno, y esta es la especial de todas, triple producto escalar, donde está incluido producto punto y producto cruz. ¿Sí? El triple producto escalar tiene una fórmula bonita. Decíamos que podríamos como asociar en cierta forma los dos primeros y dejar el último después. Pero si usted asocia los dos primeros, tiene que cambiar la operación de punto a producto cruz y de producto cruz a producto punto. ¿Sí? Simplemente es como un dato curioso. Lo importante aquí del triple producto escalar es en realidad que se puede calcular por medio de un determinante, donde usted toma los tres vectores y esos tres vectores en ese orden que está U, V y W, los escribe aquí fila 1, fila 2 y fila 3 y saca el determinante. Una propiedad interesante, producto cruz da cero, solo en el caso donde alguno de los vectores sea el origen, o en caso contrario, que los vectores sean paralelos. Otra cosa interesante, si U y V son vectores no nulos y no paralelos, entonces U cruz B, V, es ortogonal tanto a U como a V. Entonces uno se queda con esta imagen. Un vector U, un vector B, los alineamos de tal forma que el punto inicial coincida y el producto cruz formaría un ángulo de 90 con ambos. Sería ortogonal a los dos. Bueno, ahí quedamos. Entonces, bueno, voy a escribir aquí otra propiedad que nos va a servir para iniciar la clase de hoy. Esta sí no la voy a probar y no se ve tan natural. Bueno, si usted tiene el producto cruz entre U y V, eso le da un vector. A ese vector usted le puede sacar la magnitud. La idea es que esa magnitud es lo mismo que tomar la magnitud de U, multiplicarla por la magnitud de V y eso multiplicarlo por seno de alfa, donde alfa es el ángulo de los vectores. ¿Sí? Y esa fórmula que tenemos ahí la vamos a utilizar para un ejercicio que habíamos trabajado anteriormente, áreas del paralelogramo. ¿Sí? Entonces vamos a volver al ejercicio del área del paralelogramo. Profe, qué pena una pregunta. ¿Sí, señor? Al fin, ¿para cuándo es que toca subir el taller? Máximo el día del parcial. Y entonces el día del parcial cae este sábado 8, ¿no? Sí, señor.
Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Ahí aparece que hay un retraso de 202 días, no hay ningún problema, ¿cierto? 202 días. Está mal la fecha, entonces me toca. Bueno, como tengo que entrar a cambiarle la fecha, pues aprovecho y miro entonces el año. Pero entonces no lo subo. Si se deja subir, lo puede subir de una vez. Ah, no, pero esperemos porque pronto, ¿qué No, tal? viendo ahora Incluyamos no algo de deja retos, subirlo. ¿no? Ah, bueno, Dice entonces, detallar sistemas de ecuaciones lineales y con retraso de 202 días. pero ese es de ecuaciones lineales, ese es de primer corte. No, profe, ahí dice corte 2. Ahí dice corte 2. Listo, entonces ahora entro, después de clase entro y miro. Listo, profesor. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con la fórmula 9. De la fórmula 9 sale una fórmula para encontrar el área del paralelogramo. Ejercicio que trabajamos anteriormente utilizando proyecciones. Ahora con producto cruz, eso sale re fácil. Entonces, la dinámica es la siguiente. Recuerde que para un paralelogramo usted necesita 3 puntos, ¿no? 3 puntos no colineales. Bueno, me queda más fácil formar primero los vectores. No, es más fácil, voy a pintar el paralelogramo. Me queda más fácil. Bueno, usted quiere calcular el área del paralelogramo. Para el área del paralelogramo, ¿qué le ofrecen a uno? Pues por lo general le ofrecen los vértices, por lo menos 3. Entonces usted debe conocer por lo menos 3 puntos de la figura. Yo los voy a bautizar. Este lo voy a llamar punto A, este lo voy a llamar punto B y este lo puedo llamar punto C. ¿Sí? 3 puntos no colineales. Dinámica de calcular el área. Bueno, ya sabemos que la fórmula del área del paralelogramo es base por altura. ¿Sí? La base podría ser la magnitud del segmento AB. Y la altura varía desde el punto C bajando perpendicularmente hasta la base, formando aquí un ángulo de 90. Aquí estaría la altura. La fórmula del área dice que es base por altura. Área, base por altura. ¿Sí? Reemplazando aquí, ¿quién es la base? Pues la base sería, bueno, no me gusta escribir solo la A porque también tenemos un punto que se llama A. Entonces, escribamos aquí completo. Área. Área. Entonces sería la magnitud del segmento AB. ¿Sí? Pero en realidad, en vez de trabajar con el segmento, vamos a trabajar con el vector. Entonces vamos a crear el vector AB. Ese lo podríamos bautizar aquí con el nombre de U, la magnitud de U. Y con el AC podemos crear otro señor, que sería el V. Bueno, y aquí la altura está representada por la letra H. Entonces sería la magnitud del vector AB por H. Ahora, vamos a utilizar la fórmula de arriba, pero en la fórmula de arriba también está relacionado el ángulo entre los vectores. Si usted conoce el ángulo entre los vectores, es más fácil hacer el ejercicio. Entonces aquí lo voy a bautizar con el nombre del alfa. ¿Sí? Entonces, usted puede dejar la altura en función de H, en función de alfa, que diga. Porque aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo y podemos aplicar identidades pitagóricas. Entonces, con respecto a alfa, H hace el papel de cateto opuesto. Y la magnitud de V, que sería la hipotenusa, bueno, la magnitud de V hace el papel de la hipotenusa. Entonces, opuesto e hipotenusa, según las identidades pitagóricas, se pueden relacionar con tangente. Que diga con seno. Entonces, aquí podríamos decir que seno de alfa es igual a opuesto, voy a escribir aquí abajito, opuesto sobre hipotenusa. Y opuesto sería H. Y la hipotenusa sería la magnitud de V. Y aquí la magnitud de V la podemos pasar al otro lado a multiplicar a seno de alfa. Y despejamos el H. Y ese H que tenemos ahí lo podemos reemplazar aquí arriba.
Entonces, bueno, voy a escribir abajo cómo nos va quedando el cuento. Nos va quedando que el área es igual a la magnitud. Ese AB lo podríamos llamar de una vez 1. Y H sería magnitud de V por seno de alfa. Y eso es justo lo que tenemos en la fórmula 9. Producto de magnitudes por seno. Producto de magnitudes por seno de alfa. Ah, eso es la magnitud del producto cruz. Es decir, que el área es igual a la magnitud del producto cruz. Y tenemos una fórmula muy simple. Saque el producto cruz, obtenga su vector, sáquele la magnitud y eso es el área del paralelogramo. Ahora, si lo quiere para un triángulo, pues divídalo por 2. Hagamos un ejemplito aquí rápidamente. Calcular el área del paralelogramo de la figura anterior. Voy a colocar. Y simplemente le voy a dar coordenadas a B y C. Entonces, si A, voy a tomar puntos aquí como salgan. No lo voy a pensar tanto. El problema es que estoy tomando puntos al azar y pueden ser que esos puntos al azar sean colineales. Y si son colineales, no generamos un paralelogramo. ¿Sí? En ese caso, pues tocaría cambiarle la coordenada a un punto, ¿sí? Hacerle una pequeña modificación. Bueno, vamos a ver si nos sirve. Entonces, para poder aplicar la fórmula estaba para los vectores U y V. Toca construir primero los vectores U y V. Entonces, según el dibujito, U sería el vector AB. ¿Sí? Que lo podemos pasar en modo punto. Punto final menos punto inicial. A B le restamos A. ¿Cómo quedaría? Ahí sería a 1 le resto 1. Sí, señor. 0. 0, A, menos 2 bueno, 2 y menos 2. y menos 2. A 2 le restamos 0. Ah, 2. espere, 2. Y el ah, otro queda menos 2. No, pero Ah, casi. no, queda 2. queda 2. A 3 le restamos No, menos menos 1. 1. Queda 2. Si a 3 le restar menos 1, es sumar 1, ¿no? 4. Ah, Listo. Ahora saquemos el vector V. Entonces, V sería el AC. Lo pasamos a modo punto. AC le restamos A. ¿Cómo quedaría? A 3 le restamos 1. 2. 2. 0 y 3. Muestra a ver. ¿Sí? A 3 le restamos 1. 2. A 2 le restamos 0. 2. Ay, profe, es Y que a lo estaba 0, haciendo con el B, qué pena. ya. Y a 0 le restamos menos 1. Restar queda menos 1 es 4. sumar 1, ¿no? No, a 0 le restamos menos 1. Es decir, le sumamos 1. 0 más 1, 1. Listo. Ahora, vamos a ver si en realidad vamos bien o toca hacer un cambio rápidamente. Pregunta al millón. U y V ¿son paralelos? No. No, eso de preguntar si son paralelos es lo mismo que preguntar si son múltiplos, ¿no? Entonces, ¿son múltiplos?
Respuesta, no. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué multiplico a 0 para que me dé 2? No, no existe número. No son múltiplos. ¿Por qué hago eso? ¿Sí? Esto es simplemente para verificar que los vectores u y v no son paralelos. ¿Y para qué sirve eso? Ah, pues sirve para decir que los puntos A, B y C no son colineales, no están sobre una misma línea. ¿Sí? ¿Y para qué necesitaba saber eso? Ah, pues para decir que efectivamente generan un paralelogramo. Entonces vamos en buen camino. Profesor, una pregunta, ¿qué significa el signo ese donde está la U y una H y una V? No son paralelos. Las dos rayitas quiere decir paralelos. Y si usted lo tacha, quiere decir que no son paralelos. Ah, ok, gracias, profesor. Listo. Bueno, eso que escribí de rojo, pues es como un extra, ¿no? Así como coloqué los puntos al azar. Entonces podría darse el caso que fueran lineales y en realidad no estaríamos generando un paralelogramo. Esa es una forma de verificar que efectivamente vamos bien. La otra es, si fueran paralelos y sacamos el área, si fueran colineales y sacamos el área nos debería dar 0. ¿Por qué? Porque los tres puntos en realidad estarían en una sola línea. Por lo tanto, no tendríamos una figura bidimensional de dos dimensiones, en una figura lineal. Y las figuras lineales, pues se pueden decir que es de área 0 o que no tienen área. ¿Sí? Eso es lo que pasaría si fueran lineales. Bueno, ya tenemos los vectores U y V. Ahora simplemente pues hacemos el producto cruz. ¿Quién por quién? No importa porque de todas formas usted lo que va a buscar es la magnitud. ¿Sí? La diferencia entre U cruz V y V cruz U es el signo. O mejor, o si usted lo ve geométricamente, la cabeza de la flecha hacia dónde apunta. Y a nosotros no nos interesa la cabeza de la flecha, a nosotros nos interesa la magnitud de la flecha. La cabeza es lo de menos. Entonces vamos a hacer U cruz V. Entonces acá colocamos 0, 2, 4. Y luego V. 2, 2, 1. Listo. Y aplicamos cofactores. Lo voy a hacer con aquí, para el determinante, acá hay un 0. Uno dice, oiga, este se ve provocativo porque tiene un 0. Pero no, quiero trabajarlo con la primera fila para que me quede organizada una vez todas las componentes. ¿Quién es I, quién es J y quién es K? Signos más menos más. Ya nos queda determinante 2 por 2 multiplicado por I menos determinante 2 por 2 J más determinante 2 por 2 con K. Entonces, para I, tachamos lo que está debajo de la I. Y nos queda 2, 4, 2, 1. Para J, tachamos lo que está debajo de la J. Y nos queda 0, 4, 2, 1. Y para acá, tachamos lo que está debajo de la K. Nos queda 0, 2, 2, 2. Listo. Y sacamos esos determinantes de 2 por 2. Producto de la diagonal principal, 2. ¿Ah? Escribir completa. Menos, dice la fórmula. Producto de la diagonal colateral, 8. Producto de la diagonal principal, 0. Menos, dice la fórmula. Producto de la diagonal colateral, 8. Más, producto de la diagonal principal, 0. Menos, producto de la diagonal colateral, 4. ¿Sí? ¿Qué nos quedó por acá? Pues nos quedó 2 menos 8, que es menos 6 en I. Menos 8, o sea, más 8 en J. Y menos 4 en K. ¿Sí? Si lo pasamos a modo punto, sería el punto de coordenadas menos 6, 8 y 4. Si hubiésemos hecho V cruz U, nos fuera dado 6 positivo, 8 negativo, 4 negativo. Pero el signo lo de menos porque necesitamos es su magnitud. Y esa va a ser el área. Le sacamos magnitud. Primera componente al cuadrado. Y como está el cuadrado, no es necesario colocarle el menos. Yo siempre lo coloco, pero no es necesario. Por estar elevado al cuadrado. Y sacamos raíz. Nos va dando
raíz de 36 más 64 más 16. Aquí primero la calculadora me dice que es 2 raíz de 29. Me lo voy a pasar a decimal. Es 10.77. ¿Sí? El ejercicio no tiene unidades, no dice que el paralelogramo los lados están medidos en metros, en centímetros, en kilómetros, en años luz. ¿Sí? Si tuviera, la gente aquí cuando son ejercicios de área, a veces le suelen colocar la letra U, como hacer referencia a las unidades. Y como es área, unidades cuadrados. ¿Sí, señora? Una preguntita, es que soy un poquitico enredada. En los segmentos dirigidos equivalentes, en el ejemplo que vimos en la clase pasada, ¿me puede hacer el favor de recordarme? Dice a todo segmento AB, o sea, el vector AB, se le asocia un punto F. O sea, cuando no es una función, cuando es, o sea, cuando, para saber cuándo no es una función, es que no lo recuerdo, profe. Cuando no es una función. Pero no sé, ahí sí me perdí. Me perdí yo, pero también, bro. Bueno, después, me tocó mirar después porque es que la verdad... Aunque usted me nombró algo que habíamos trabajado hace rato, cuando estábamos definiendo vectores. No. Eso es de la semana pasada. De la semana pasada. Bueno, si quiere al final miramos un momentico, pero Sí, profe, continuemos. porque quedé perdida. Listo. Bueno, aquí está el área. Ese es el área, ¿no? Entonces le decía, ¿no? A veces la gente le coloca U para decir que son unidades y a la 2 para decir que son unidades cuadradas, o sea, un ejercicio de área. Entonces, yo por lo general no le coloco aquí nada, simplemente escribo el numerito. Ya si el ejercicio dice, oiga, se está midiendo en metros, pues entonces aquí al final coloco metros cuadrados. Se está midiendo en centímetros, centímetros cuadrados. Se está midiendo en pies, pies cuadrados. Pero cuando le dan las unidades. El resto, pues no coloco nada. Bueno, coloco lo que uno ve por ahí que colocan muchos. U de unidades y el 2 de cuadrado. Bueno, esa es el área. Entonces, tenemos una fórmula muy simple de calcular el área, ¿no? Entonces, también nos pueden decir, oiga, ¿por qué no haya el área del triángulo con vértices ABC? ¿Cuál es la diferencia? Pues el triángulo es la mitad del paralelogramo. Entonces, este numerito lo dividen por 2. ¿Sí? Escribámoslo ahí como ñapa. Área del triángulo con vértices A, B y C. Profe, eso es un 0 en el resultado de 2 raíz de 29. 10.77. ¿Cómo? 10.77. Ok, ya. Gracias, profe. Listo. Entonces, U aquí es 10.77. ahí dice 10.77 U al cuadrado. U de unidades. Alex. Bueno. Entonces, área del triángulo, pues la mitad del área del paralelogramo, ¿no? Y el área del paralelogramo ya la tenemos. Entonces, aquí nos daría 2 raíz de 29 sobre 2. Aquí podemos simplificar. Raíz de 29. ¿Cuánto es la raíz de 29? 538 aproximadamente. ¿Sí? Se puede dejar así o le colocan la U de unidades al cuadrado. No la voy a dejar así. Bueno, una pequeña ñapa. ¿Sí? Entonces tenemos una fórmula bonita para el área del paralelogramo. El problema es que esa fórmula estaba por producto cruz y el producto cruz es operación exclusiva para R3. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si usted le pide en el área del paralelogramo
pero el paralelogramo está en R2. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar esa misma fórmula en R2? Vamos a contestar esa pregunta con un ejemplo. ¿Cómo utilizar la fórmula anterior en R2? ¿Sí? Lo digo porque es producto cruz, operación exclusiva en R3. Bueno, aquí la idea es muy simple. ¿Sí? Es más, aquí vamos a tener una fórmula y en la fórmula ya no va a aparecer el producto cruz. La idea es, oiga, ¿por qué no mira? Aquí serían puntos en R2. Mire los puntos en R2 como si estuvieran en R3. O mejor dicho, pase los puntos de R2 a R3. ¿Sí? Esa sería la dinámica. O ¿sí? Pase los puntos o los vectores los puntos A, B, C de R2 a R3. ¿Sí? O si lo dan en forma de vectores, los vectores. ¿Sí? Y si ustedes los tienen en R3, listo. Bueno, ¿cómo sería la dinámica? Hagámoslo con un ejemplo. Expliquémoslo aquí con un ejemplo sencillito. Supongamos que nos dan ahora los puntos. Punto A de coordenadas 1, 2. Punto B de coordenadas 3, 4. Y punto C de coordenadas menos 1, 5. Bueno, esperemos que no sean colineales y en realidad no sirva la figura. Podemos trabajar con los vectores, podemos trabajar con los puntos. ¿Sí? ¿Y cómo es el truco de pasarlo de R2 a R3? Bueno, primero lo voy a mostrar gráficamente y luego sí lo hacemos. La operación es muy simple, pero aquí la idea es mirar por qué es válido lo que estamos haciendo. Cuando usted trabaja en R2, está trabajando en el plano XY. Y en R3 también hay plano XY. El plano XY en R3 es el piso. Aquí está el eje X, por aquí está el eje Y, por aquí está el eje Z. Entonces cuando le dan los puntos en R2, se lo dan en el piso, se puede decir. Voy a hacer aquí una figurita de un paralelogramo. Entonces el paralelogramo está en el plano XY. Voy a jugar por aquí en el piso. ¿Sí? Entonces imagine la figura, ahí estamos en R3. Lo que pasa es que la figura está dibujada en el piso y el piso hace parte de R3. Entonces, por ejemplo, no sé, este podría ser el punto A, este podría ser el punto B, este podría ser el punto C. ¿Sí? ¿Qué tienen en particular en R3 los puntos que están en el piso? ¿Cuánto vale la tercera componente? ¿Cuánto vale la componente de estos puntos que están en el piso? La tercera componente nos dice la altura del piso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, donde hay un punto de R3. Bueno, que vean algunos puntos. Mire, por ejemplo, este señor está a 3 unidades del piso. Este señor está a 1 unidad por debajo del piso. ¿Sí? Entonces, los puntos que están en el piso, ¿cuánto vale la tercera componente? Los puntos que están en el piso, ¿a cuánta distancia están del piso? A Pues 9 del piso. están negativos. ¿A negativo? ¿Cuántos negativos? 2, 3, 7, 10, 1000. No está fácil. Los puntos que están en el piso, ¿a qué distancia están del piso? Pues ahí se sumaría, ¿no? Estarían a 9, estarían a 11 el piso. Maestre, la coloco de otra forma.
Los puntos que están a 1 Este, metro del piso, por ejemplo, ¿a qué distancia están del piso? Pues 1 metro. Ah, listo. Y ahora los que están en el piso, ¿a qué distancia están en el piso? pues 0. 0. Ah, 0. Entonces, Muy bien. La característica es que todas sus tercera componente valen 0. Entonces ese punto A que está en R2, usted lo puede escribir en R3. Sería el punto de coordenadas 1, 2 y altura 0. ¿Quién es B? B es el punto 3, 4 y tercera componente 0. Y C, hacemos lo mismo. Entonces, ¿cómo es el truco de pasarlo de R2 a R3? Pues agréguele la tercera componente, que sería 0 porque están en el piso. Esa es la forma de pasar los puntos a R3. Ese es el truco. Simplemente quería mostrarlo acá. Entonces, usted toma el punto A de coordenadas 1, 2, escrito en R2, y digo, ese señor está en R3. Lo que pasa es que tiene una altura 0. ¿Sí? Ese es el truco. Y lo mismo hacemos con los otros. ¿Sí? Y es válido porque es que el plano XY hace parte de R3. Entonces aquí no es que nos estemos inventando nada. Eso ya está ahí. ¿Me puede hacer el favor de volverme a explicarlo? Por favor. Que para pasar un punto de R2 a R3, agréguele tercera componente 0. ¿Sí? Entonces, 1, 2 y agréguele 0. 3, 4, póngale un 0. 1, 5, póngale un 0. Ya. ¿Sí? Toca pasarlo a R3 para poder hacer el producto cruz. Y volvemos a hacer el ejercicio anterior. Volvemos a montar el vector U. AB. Exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. A B le restamos A. A 3 le restamos 1, 2. A 4 le restamos 2, 2. Y 0 le restamos 0. ¿Sí? Mire, ese vector nuevamente está en el piso. Aquí, usted se hace aquí la flechita, pues va a quedar en el piso, ¿no? Flecha sobre el piso. V, AC. AC le restamos A. A 1 le restamos 1, 0. A 5 le restamos 2, 3. Y a 0 le restamos 0. Si usted mira a estos señores, no son múltiplos. Vamos en buen camino. Y sacamos ahora sí el producto cruz. ¿Sí? De aquí va a salir una fórmula interesante. U cruz V. I, J, K. Primero colocamos el U. 2, 2, 0. Luego colocamos el V. 0, 3, 0. Bueno. Aquí lo interesante es que nosotros le estamos agregando tercera componente ceros. Estos ceros antes no estaban cuando inició el ejercicio, ¿no? Nosotros los colocamos para que quedaran en R3. Ahora, si usted va a calcular este determinante, ahora sí va a trabajar con esta columna que tiene 2 ceros. Más fácil. Simplemente necesito el signo de K. Positivo, negativo, positivo. Por lo tanto, aquí que tenemos, este señor sería simplemente K multiplicado por el determinante de 2 por 2, 2003. ¿Sí? Cofactores. Nosotros no los calculo porque quedan multiplicados por ceros. Y ese determinante, bueno, diagonal principal 6, diagonal colateral 0. Es decir, nos dio 6 veces K. Y ahora le sacamos la magnitud. Y sacarle la magnitud a ese señor, pues es simplemente, es como sacarle el valor absoluto al número 6. O sea, eso nos da valor absoluto de 6, que es 6. Ahí está el área. Bueno, pero acá hay algo importante para decir. Como siempre le estamos agregando ceros, entonces siempre podemos trabajar con este señor. O sea, siempre nos va a quedar aquí K multiplicado por un determinante de 2 por 2. Ese determinante de 2 por 2 está constituido por números que forman los vectores, ¿no? Este es el vector U, pero escrito en R2. O sea, sin la tercera componente. Aquí arriba lo vuelvo a señalar. U sin la tercera componente que le agregamos. Y abajo está el vector V
sin la tercera componente que le agregamos. Este es el V. Este es el U en R2 y este señor de abajo es el V. ¿Sí? Y cuando usted saca, y entonces ahí lo que hicimos fue sacar simplemente un determinante de 2 por 2. Y eso nos da un numerito y a ese numerito le sacamos valor absoluto. Bueno, palabras más, palabras menos. Esto es lo mismo que sacar el valor absoluto del determinante formado por el vector U y V vistos en R2. No es necesario irse para R3. Y tenemos una fórmula bonita para calcular el área del paralelogramo. ¿Sí? Y ya no aparece producto cruz. Simplemente sáquele el determinante del vector U y V sin la tercera componente. A lo que tenemos aquí arriba. 2, 2, 0, 3. Ya el resultado le saca valor absoluto. Bueno, aquí como era positivo, pues el valor absoluto es positivo, ¿no? Pero si aquí fuera O menos 6, pues su valor absoluto es 6. Entonces tenemos una fórmula bonita. ¿Sí? Esa fórmula que tenemos aquí en R2, vamos a tener una igualitica en R3, pero con 3 vectores. Y estaríamos haciendo un ejercicio similar al área del paralelogramo, ¿sí? Pero subiéndole una dimensión más al problema. Entonces, del paralelogramo, que es figura plana, si usted le sube una dimensión al problema, tiene una figura tridimensional, donde usted no va a encontrarle el área, sino le va a encontrar el volumen. Y entonces ahí llegamos al ejercicio, o a la parte del volumen del paralelepípedo, ¿sí? Que es la versión tridimensional del paralelogramo. Entonces, hablemos aquí un poquito del paralelepípedo. ¿Sí? A veces uno lo encuentra como el paralelepípedo o paralele. Ambas también. Paralelepípedo. ¿Sí? Que es una figura tridimensional. ¿Sí? Que consta de 6 caras. Seis caras. ¿Sí? Cada cara es un paralelogramo. Y cada paralelogramo tiene su lado opuesto, su cara opuesta. Y esos señores van a ser idénticos, van a ser equivalentes, es la misma figurita. Entonces cada cara tiene su opuesto. Ahorita hacemos el dibujo. Cada cara tiene su opuesto. Y serían equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? La misma figurita, o sea, el mismo paralelogramo. Bueno, ahora sí les voy a mostrar la figura. ¿Sí? La figura se puede armar con un mínimo de información, pero primero le quiero mostrar la figura completa. Y ahorita miramos cómo se podría armar. Profe, ¿Sí, señora? cada cara tiene su opuesto y ¿qué? Cada cara tiene su opuesto y serían equivalentes. Serían. Serían. Sí, yo escribo muy feo definitivamente. Ay, profe. No, sí, Enredado, ¿verdad? Bueno. ¿Qué necesito para hacer la figura? Primero necesito un paralelogramo. De ahí podríamos arrancar la figura. Va a ser un paralelogramo inicial. Sí. Ah, me quedó bonito. Precioso. Y ahora voy a tomar ese paralelogramo y lo voy a colocar aquí abajito. Pero no sé si me toca hacerlo como
como a mano. Aquí me toca mover esto un poquito más. Bueno, más o menos. ¿Sí? Ahí voy a hacer una copia de ese paralelogramo por aquí bajito. No necesariamente abajo. Bueno, abajo, pero un poquito retirado, puede ser. No tiene que quedar encima. Pero eso sí me toca hacerlo es como con a punta de líneas. Entonces, ¿cuántos cuadros hay acá? 2, 4, 6. Bueno, casi 6. La voy a hacer por acá. 2, 4, 6. Y esta línea se forma de 2 cuadros, casi 3 cuadros y subo 2. Casi 3 cuadros y subo 2. Bueno, la voy a hacer aquí. Casi 3 cuadros y subo 2. Bueno. Profe, ¿por qué no lo copia? Para darle un efecto tridimensional. Es que las otras líneas tienen que ir punteadas. ¿Sí? Bueno. Aquí las otras líneas es como para el efecto tridimensional nomás. Entonces aquí hago las otras líneas punteadas. Porque esas líneas van a quedar en el fondo. ¿Sí? Entonces, en teoría es el mismo paralelogramo, a eso me refiero. Mire, para este señor está supuesto. Entonces, es una copia exacta. Y ahora lo que voy a hacer es unir los vértices de la figura. Entonces, este señor con este señor. ¿Sí? Y esos segmentos, yo estoy pintando, en realidad se puede decir que es el mismo. El mismo, bueno, si lo vemos como vector, sería el mismo vector. Bueno, ahí más o menos. Y el último toca punteado porque está en la parte de atrás. ¿Sí? Entonces por eso necesitaba la parte punteada para que se viera el efecto tridimensional, para que se viera un fondo. Bueno, ese es un paralelepípedo. Mire, resumen, es una caja que puede estar un poquito inclinada, aunque podría ser una caja totalmente derechita. Eso es un paralelepípedo. Entonces, por ejemplo, para esta cara, que es el paralelogramo, está este que es el opuesto, una copia exacta. Para esta cara que está aquí al lado derecho, está la que está aquí al lado izquierdo. Es exactamente la misma. Bueno, aquí como el dibujo no me quedó tan exacto, uno le da algo de diferencia, pero debería ser la misma. Para la cara que está atrás, está la cara que está al frente. ¿Sí? Esas caras son igualitíticas. Entonces, 6 caras, las caras son paralelogramo. Ese es un paralelepípedo. Y el paralelepípedo salen ejercicios muy interesantes. ¿Qué ejercicio? Bueno, ¿qué ejercicios se pueden hacer? Bueno, se puede construir un paralelepípedo. ¿Sí? ¿Qué se necesita para construir un paralelepípedo? Primero que todo. Construir un paralelepípedo. Bueno, con cierta información mínima basta. Podríamos pensar primero que se construye la base y luego la parte de arriba. Y aquí hicimos lo de arriba y luego lo de abajo, ¿no? Pero uno, por ejemplo, empieza de abajo hacia arriba, ¿no? Coloca los cimientos y ahí coloca la figura. Entonces, abajo que tenemos un paralelogramo. ¿Qué se necesita para un paralelogramo? 3 puntos. 3 puntos no colineales. ¿Sí? Por 3 puntos no colineales, usted puede hacer siempre un paralelogramo. ¿Sí? Oiga, ahí hay una información también interesante. Por 3 puntos, siempre usted puede formar, o 3 puntos siempre van a estar en un plano. Aquí sería el plano que genera esta cara. Esta cara que está aquí abajo está sobre un plano. Entonces, 3 puntos siempre van a estar en un plano.
¿Sí? Pero si tomo 4 puntos, puede ser que el cuarto punto no esté en este plano. Aquí necesito un punto que no esté en ese plano, punto que esté por fuera. A colocar aquí. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita 4 puntos como mínimo. 4 puntos que sean no coplanares. No coplanares. ¿Sí? Que no estén en el mismo plano, eso es lo que quiere decir. Y entonces nace un ejercicio bonito. Oiga, ¿cómo saber si esos 4 puntos son coplanares o no son coplanares? Esa la vamos a responder ahora. Entonces, con esos 4 puntos que están ahí en el dibujo, con eso necesitamos. Ahora, ¿usted qué hace con esos puntos? Pues los une. Y con eso va a formar estas lineecitas que están en las figuras tridimensionales. Eso ya no se llaman lados, ¿sí? Porque los lados son las caras. Entonces se llaman vértices. Aristas, que diga. Aristas. Entonces, aquí podríamos formar 3 aristas. Esta lineecita que está acá, la que va de AB, la que va de AC y la que va de AD. ¿Sí? Con eso formamos toda la figura. Lo que usted necesita en realidad, para que le quede más fácil, es no trabajar con segmentos, sino con vectores. Entonces ahora voy a pintar aquí los vectores. Entonces el vector AB. Lo voy a bautizar con el vector AC. Tiene un punto de referencia. Voy a tomar el punto A. Lo voy a llamar V. Y el vector AD, lo voy a llamar W. ¿Sí? Entonces con esos 4 puntos, ¿qué creamos? 3 vectores. Entonces esa es otra forma. Entonces 3 vectores que no estén en el mismo plano. O sea, que no sean complanares. Entonces usted de los 4 puntos pasa a los 3 vectores. Y con eso arma la figura. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen en especial los vectores? Es que los vectores usted los puede trasladar, ¿no? Usted puede tomar esta flecha y esa flecha sería esta misma. Usted la coloca acá. Ah, y sería la de aquí también. Entonces la coloca acá y la coloca atrás. ¿Sí? Y este U empieza a aparecer muchas veces. Es más, lo voy a nombrar por acá con otro color para que se note. Entonces, ¿cuántas veces aparece U? U aparece abajo, U aparece atrás, U aparece arriba, 2 veces. ¿Sí? Entonces tenemos 4 veces el mismo vector. Y lo mismo pasaría con V. Entonces, con 3 vectores, usted forma todas las aristas. A este se llama V. Y W nos sirve como para digamos, los cimientos, no sé, los soportes. Soportan el techo. Y ese señor aparece aquí, es el que está en azul, ¿no? Y aparece también 4 veces. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se formaron todas las figuras? Todos los vectores. De 3. Los otros son copias de ese vector. Simplemente se movió un poquito. Entonces, con eso usted forma la figura. Eso es lo que necesita. Bueno, entonces podríamos empezar a hacer ejercicios interesantes. Aquí al final va a ser el volumen del paralelepípedo. Entonces, ejercicio. Vamos a escribir aquí ejercicios que podrían hacerse con esas figuras. Bueno, uno sería que le den los 4 puntos iniciales, ¿sí? Y que encuentre los puntos restantes, los vértices restantes. Entonces, dado los 4 puntos iniciales, dado los 4 puntos que generan el paralelepípedo, halle los demás. Los otros también serían 4, ¿no? Faltaría encontrar quién es este señor, quién es el que va aquí abajito, quién es el que va en la esquina de acá, quién va en la otra esquina. Ese sería un ejercicio interesante. ¿Sí? Entonces el ejercicio sería, dado A, B, C,
y D halle los otros vértices. Del paralelepípedo. ¿Sí? Hagamos ese ejercicio y luego pasamos a otro. ¿Sí? Teniendo en cuenta la figura que ya tenemos arriba pintada, ¿no? Bueno, voy a traer la figura acá un momentico. Es bueno tenerlo a la mano. De ese ejercicio hay un punto que es más complicado de hallar que los otros. Hay un vértice más difícil de encontrar. Entonces aquí vamos a aplicar un principio que aprendimos aquí en la parte de los vectores. Si usted quiere encontrar las coordenadas de un punto, si usted quiere un punto, ¿por qué no arma una igualdad de vectores en donde aparezca ese punto? Voy a borrar aquí estas flechas. ¿Sí? Hay demasiadas letras, está escrito demasiadas veces el vector. Voy a borrar aquí un poco. Bueno, de todos los puntos, el más complicado de hallar es, para este dibujo, es este señor. Aquí lo estoy subrayando. Ese es el más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que vamos a hacer igualdades de vectores. Ahora, ese punto, ¿con quién forma vector? Ah, con este señor. Pero este punto no lo conozco. También formaría con este señor, pero ese punto no lo conozco. Y también con el de abajo. Y ese señor no se conoce. Entonces, por aquí no es bueno empezar. Empiece por cualquier otro menos por este. Entonces, podríamos hallar, por ejemplo, podríamos empezar con este de abajo. ¿Sí? Bauticémoslo. Démosle A, B, C, D. Llamémoslo E un momentico. Ese es el punto E. Ese se puede encontrar fácil. ¿Por qué? Porque E forma vector, por ejemplo, con el B. Y el B, en teoría, se conoce. En teoría, usted conoce quién es A, B, C y D. Entonces, podemos formar una flecha. Ah, y esa flecha es la misma flecha W que está acá. Entonces, podemos igualar el AC con el BE. Y ahí encontramos las coordenadas de, ¿sí? Démosle valores a los puntos que tenemos. Entonces, vamos a suponer que A es el punto de coordenadas 1, 2, 0. B es el punto de coordenadas 3, 1, 1. Ojo, estoy tomando valores al azar. Puede darse el caso que esos 4 puntos que estoy tomando sean puntos coplanares. Y si son coplanares, no puedo formar una figura tridimensional. Sería una figura plana. ¿Sí? Aquí vamos a ver también qué necesitamos para que la figura... Bueno, no mentira, aquí todavía no vamos a saber cómo saber si los puntos son coplanares o no. Aquí, no sé, 2, 2, 5. ¿Sí? Yo no le voy a encontrar las coordenadas a todos, simplemente le quiero encontrar la coordenada, por ejemplo, AE, y a este señor démosle nombre, llamémoslo F, que es el punto más complicado. Los otros se hacen exactamente igual. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hallan las coordenadas del punto E? Entonces, para E. Entonces, forme un vector en donde aparezca E con un punto conocido. Entonces, podría ser con el punto B. Podríamos armar el vector BE. Ese vector BE, pues es el mismo vector AC. ¿Sí? Mejor dicho, este es V. ¿Qué tenemos? Tenemos una igualdad de vectores en donde está la incógnita. Y los otros puntos se conocen. Entonces, de ahí es donde usted arranca. Búsquese una igualdad de vectores en donde aparezca su punto. ¿Cómo se calcula el BE? Pues AE, réstele B. ¿Cómo calcula el AC? Pues AC, réstele A. ¿Y a qué llegamos? Llegamos a una igualdad de puntos, donde podemos despejar la E. Entonces, de acá, ¿quién es E? Pues pasamos el B al otro lado a sumar. Y ¡fum! Simplemente ahora sería hacer cuentas. Hagamos cuentas.
Entonces, ¿quién sería el punto E? Bueno, quiero reemplazarlo aquí todo. C es el punto 2 menos 1, 1. Que le vamos a restar el punto A, que es 1, 2, 0. Y que le vamos a sumar el punto B, que es 3, 1, 1. ¿Sí? Hagamos operación. Primera componente. A 2 le vamos a restar 1. Eso nos va dando 1. Y le sumamos 3. Eso nos da 4. Segunda componente. A menos 1 le vamos a restar menos 2. Eso nos va dando menos 3. Y le vamos a sumar 1. Eso nos va dando menos 2. Y tercera componente. ¿Qué color? Bueno, este color. A 1 le vamos a restar 0, lo cual nos da 1. Y le vamos a sumar 1, lo cual nos da 2. ¿Okay? Ahí están las coordenadas de. Ya conociendo las coordenadas de, ya podemos pasar siquiera al ejercicio difícil, que era F, porque F no está relacionado directamente con ningún punto conocido, pero ya conocemos a alguien que está cerca de F, el punto E. Entonces podríamos formar la flecha, el vector EF, y ese vector EF pues es el mismo AD, es decir, W. Y ahí vamos a encontrar el punto F. Entonces para F. Para F vamos a utilizar el vector W, que por un lado nos dice que es, bueno, el EF. Y por otro lado nos dice que es el mismo AD. ¿Sí? Volvemos a hacer cuentas. ¿Cómo se calcula el EF? Pues al punto final, réstele el inicial. ¿Cómo se calcula el AD? Pues AD, réstele A. Y aquí podemos despejar el F. ¿Quién es F? D menos A más C. Y hacemos cuentas. Vamos a escribirlo acá rápidamente. El D, coordenadas del D. 2, 2, 5. Le vamos a restar el A. 1, 2, 0. Y a eso le vamos a sumar el E, que es el último que acabamos de encontrar. 4 menos 2, 2. ¿Sí? Primera componente, a 2 le restamos 1, que nos da 1, y le sumamos 4. Ese más parece un 7. Me quedó igual. Listo. A 2 le restamos 1, 1, y le sumamos 4, 5. A 2 le restamos 2, 0, y le sumamos menos 2, menos 2. A 5 le restamos 0, es decir, 5, y le sumamos 2, nos da 7. ¿Sí? Y ahí están las coordenadas del F. El F era el más complicado, entonces para hallar F, toca encontrar primero a alguien que estuviera al lado. Y para los otros se trabaja normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted quiere encontrar a este señor, ya lo puede hacer de muchas formas. Lo puede relacionar con C. Y estaría trabajando con W. Y con AD. Entonces, este puntico le podríamos dar un nombre aquí rápidamente. Este lo podríamos llamar, por ejemplo, G. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale G? Pues este señor es este mismo. Y yo conozco A, conozco AD y conozco C. De ahí se puede hacer. ¿Sí? Entonces ya los otros son igual, ¿no? Simplemente quiero escribir la fórmula. Si usted quisiera encontrar el G, entonces podemos trabajar con W nuevamente. EF. No. Bueno, también podríamos utilizar el EF, porque estos ya los conocemos, ¿no? ¿Por qué no? EF es igual a CG. ¿Sí? Y ahí se puede encontrar. Es lo mismo para el otro. Ya las cuentas es lo de menos. El otro lo podríamos llamar, bauticémoslo aquí rápidamente. Podríamos llamarlo H.
¿Cómo podemos encontrar H? No sé, podríamos trabajar, ¿no?, con el DH. El DH es lo mismo que el AB. DH igual a AB. DH igual a AB. ¿Sí? Y de ahí sale, ¿no? Ese supuestamente era el U. Y esto nos sirve para encontrar al H. Y se hace el mismo proceso. ¿Sí? Obviamente es largo el ejercicio, pero se puede encontrar. Por lo general, a veces uno solo le pide un vértice. Y ahí viene cuál es el que uno suele pedir. Pues el más bonito de todos. El que está más lejos. Entonces, para encontrar el que está más lejos, halle primero uno de los que están más cerquita. Y ahí sí los puede relacionar. Tal como hicimos acá en el ejemplo. Bueno, ese es el ejercicio 1. Ejercicio bonito. Bueno, el otro simplemente lo voy a indicar cómo sería la operación, pero no lo vamos a hacer. Otro ejercicio interesante sería, dada una figura tridimensional, determinar si la figura es un paralelepípedo. Dada la figura, con sus, ¿cuántos? 8 vértices, ¿no? Con sus 8 vértices, determinar si es un paralelepípedo. Bueno, si es o no un paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, en teoría nos dan la figurita. Allá la figura. Y nos dan los 8 vértices. ¿Sí? En realidad no es necesario que nos den tanta información. Con poca información podríamos saber eso. Bueno, entonces, en teoría, venga y borro acá. Ay, no puedo borrar la parte de atrás. Me daña la figura. Entonces, en teoría, conocemos los vértices. A, B, C, D. ¿Sí? Y los otros, A, B, C, D, no sé, E, F, G, H. Y nos dan una figura que uno dice, oiga, parece un paralelepípedo. Una forma es, oiga, ¿por qué no baja GeoGebra y coloca los 8 puntos y únalos? Si la figura da totalmente, da una caja pero espichada, ¿sí? No tiene nada de regular. Dice, no, eso que va a ser un paralelepípedo. Eso no es un paralelepípedo. El problema es que si usted ubica los 8 puntos en GeoGebra y los une, el problema es que parezca que sí es un paralelepípedo. Uno dice, ay, parece que sí. Pero aparte de decir que parece, no puede asegurar que es. Para asegurar usted tiene que hacer cuentas. Aquí para este ejercicio, entonces, dinámica, nos dan los vértices. Nos dan la figura, porque la figura muestra cómo van unidos los puntos para formar la figura que tenemos acá. Ahora, ¿cómo podríamos probar que efectivamente lo que está ahí dibujado es un paralelepípedo? Pues con la forma que lo construimos, ¿no? Se construyeron a partir de 3 vectores. Entonces, arme vectores. Entonces, nuevamente, vector U. Ese vector U debe aparecer 4 veces. ¿Sí? Arme el vector V. ¿Cuántas veces tiene que aparecer? 4 veces. Y arme el vector W. ¿Cuántas debe aparecer? 4 veces. ¿Sí? Entonces, si en realidad dan los mismos vectores, la figura es un paralelepípedo. Entonces, usted lo que tiene que probar es que U es igual a, bueno, U, que usted nombra primero como el AB, tiene que ser igual al, según las letras que aparecen aquí, al CG. Y también tiene que ser igual a las líneas que están arriba, al DE. Pero también tiene que ser igual al HF. ¿Sí? Usted los pasa a puntos y mira que se cumplen las igualdades, la cadena de igualdades. Si se cumplen, vamos bien.
Si una igualdad no se cumple, ya puede decir que la figura no es paralelepípedo. ¿Sí? Y podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con el W. Entonces, el W, ¿cómo se forma? Se forma con el AD. Pero también se forma con el BE. Entonces, esta igualdad se debe cumplir. Si se cumple, vamos bien. Ahora haga la del GF. Y compare. Si se cumple, vamos bien. Y faltaría la del CH. Si se cumple, vamos bien. Si alguna de esas igualdades que están ahí no se cumple, la figura no es un paralelepípedo. Faltarían las de arriba. En realidad ya no son necesarias. Uno podría probar matemáticamente que con que se cumplan estas, la tercera necesariamente tiene que cumplir. La tercera, ¿cuál es la que falta? La bueno, que son 4 igualdades. Este señor, arriba y arriba en este lado. En realidad no hay que trabajar con los 3, voy a trabajar con 2. Si esos 2 se cumplen todos. De todas formas voy a escribir la otra. Entonces, ¿quién sería el V? V sería AC. Pero también sería BG. Pero también sería DH. Pero también sería EF. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Bueno, si todas las igualdades se cumplen, es un paralelepípedo. Pero repito, no hay que trabajar con tantas. Aquí, ¿cuántas salen en realidad? 1, 2, 3, 4 y 3 hacia abajo, 12. Uy, demasiado. ¿Sí? No es necesario trabajar tantas. Con que usted tome estas dos, basta. ¿Sí? O que tome estas dos. ¿Sí? Ojo, en las igualdades que estoy marcando, en las dos que estoy marcando, hay alguien que está en común. El W. ¿Cuál es la importancia del W? Pues el W sirve como las vigas, ¿no? Que soportan la misma figurita que está abajo. ¿Sí? Entonces, si se cumple las igualdades de U y las igualdades de V, es un paralelepípedo. O si se cumplen las igualdades de V y las igualdades de W, entonces es un paralelepípedo. ¿Sí? No hay que probar las 12, hay que probar 8. ¿Sí? Aquí las podríamos numerar mejor. Queda más fácil. Voy a colocar aquí 1, 2 y 3. Y aquí voy a colocar, si se cumple 1 y 2, entonces se cumple 3. Y eso implica que es un paralelepípedo. ¿Sí? O si se cumple 2 y 3. Si se cumple 2 y 3, se cumple 1. Entonces, nuevamente es un paralelepípedo. Pero en ambas está el 2. Es el que está en común. Si se cumple 1 y 3, ¿será que se cumple 2? Muestra y miramos. Oiga, sí, mentiras. También se cumple.
La idea es, si se cumplen 2 de las 3, queda más fácil. Si se cumplen 2 de las 3, es un paralelepípedo. Simplemente como para decir que no tiene que mostrar todas. Pues quedaría más corto todo. Si se cumplen 2, se cumplen las 3. Bueno, cuando digo 2, no me refiero a esto, ¿no? Si se cumplen 2 de las cadenas de las igualdades, se cumple la tercera. Y la figura es un paralelepípedo. Es el mecanismo. Entonces, pruebe 8 igualdades. Si se cumplen 8, se cumplen las 12. Y la figura es el paralelepípedo. Si alguna no se cumple, ya no es un paralelepípedo. Así de fácil. Bueno, ese sería un ejercicio. Es simplemente hacer cuentas, ¿no? Mira que se cumplen las igualdades. Ejercicio 3. Otro ejercicio interesante. Volumen del paralelepípedo. ¿Cómo calcular el volumen? ¿Cuál es la fórmula del volumen? Bueno, me vuelvo a llevar la figurita. Aquí vamos a deducir una fórmula. Ya después de tener la fórmula, pues todo va a ser muy fácil. Desde el principio es la parte complicada, hasta que no lleguemos a la fórmula. Ya teniendo la fórmula, todo va a ser sencillo. Bueno, vuelvo a borrar aquí todas estas partes. Recuerda que todo se basa en datos mínimos. Entonces, ¿de dónde arranca uno? Pues arranca de 4 puntos, el A, B, C y D. O de 3 vectores, el vector U, el vector V y el vector W. Oiga, no, pero este dibujo sí lo necesito, es como más grande para poder hacer cuentas. Yo lo voy a pasar mejor aquí abajo grande. Bien grande para hacer cuentas. Bueno, fórmula del volumen. El volumen del paralelepípedo en una fórmula bonita, que es el área de la base. A veces uno simplemente le dice base. Área de la base por altura. Ahora, ¿qué es la base? La base es cualquiera de las caras. Por lo general uno tomaría en el dibujo la cara que se ve como más acostada. Esta la podemos tomar como base. Entonces quiero subrayar aquí un poquito la base. Esto sería la base. Y esa base es un paralelogramo, el área del paralelogramo, y se forma con U y V. Entonces, ese señor es sencillo, porque nosotros acabamos de mirar fórmula para hallar el área del paralelogramo, que simplemente saque el producto cruz y saque la magnitud. Es Profe, pan comido. ¿Sí, señora? qué pena, es que pido permiso para retirarme de la clase. Sí, no hay problema, tranquilo.
Listo, profe. Es que estoy aquí, bueno, primer cuarto y pues aquí mismo donde yo estoy viendo nos están echando gases y ya estoy que no aguanto. No, sí, sí, hágale. Sí, cuidado. Bueno, área de la base, fácil. ¿Qué es la altura? Ah, bueno, la altura es la distancia que hay de la base al paralelogramo opuesto, que sería como el techo de la figura. ¿Sí? Esa distancia la vamos a representar por un segmento, pero ese segmento lo vamos a sacarle a alguien que, bueno, necesitamos a alguien en el techo que nos sirva como referencia. Ah, el punto D está en el techo. Entonces de D vamos a bajar y llegar al piso. Entonces, bajamos aquí derechito, derechito, derechito y golpeamos el piso. Cuando se golpea el piso, se va a formar un ángulo de 90. Y aquí está H. Entonces la altura la vamos a anotar con H. Ahora, ¿cómo se calcula H? Pues en teoría se va a calcular con una proyección. Venga, miramos cómo es que sale el cuento acá. Aquí el cuento es bonito. Este señor no sabemos cuánto es H. Lo que vamos a hacer es, vamos a construir un vector que tenga el mismo tamaño de H y le sacamos la magnitud. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues primero necesitamos a alguien que sea paralelo a H. ¿Sí? ¿Qué tiene en especial H? Que con el piso forma un ángulo de 90. Y ahora, este vector o el segmento AB está en el piso. Mejor dicho, H es ortogonal a U, porque U está en el piso. Oiga, y V también está en el piso. Entonces, también es ortogonal a V. ¿Qué necesitamos para que alguien sea paralelo a H? Pues que sea ortogonal a U y ortogonal a V. Y ese lo conocemos, se llama el producto cruz. Entonces, voy a pintar aquí un producto cruz. ¿Sí? Podría darnos esta flechita. Bueno, ahí queda bien. Este sería U cruz V. ¿Sí? El problema, bueno, este señor es paralelo a H, pero posiblemente no tiene el mismo tamaño. Entonces tocaría multiplicarlo por determinado escalar para que quede el mismo tamaño. Y eso se hace fácil, eso se hace con proyecciones. Entonces, bueno, aquí voy a estirar un poquito, voy a prolongar el vector U cruz V. Y ese señor me va a servir como piso. ¿Como piso para qué? Para hacer una proyección. ¿Qué vamos a proyectar? Vamos a proyectar W sobre el vector U cruz V. Y al hacer la proyección, pues vamos a hacer la siguiente. Nos quedaría algo como así. Aquí se forma un ángulo de 90. ¿Sí? Que eso es lo mismo que pasaríamos, que pasa si pintamos desde el piso hasta el vértice. Y se forma un ángulo de 90. ¿Sí? O sea que aquí estamos formando un rectángulo. Este señor mide lo mismo que H. Y este señor es la flecha llamada proyección de W sobre U cruz V. Esa flecha mide lo mismo que H. Entonces H simplemente es la magnitud de la proyección de W sobre U cruz V. ¿Sí? Y aquí vamos a trabajar un poquito y va a salir una fórmula bonita. Bueno, fórmula de la proyección. Proyección de W sobre U cruz V. Bueno, la fórmula dice, aquí lo importante es este señor, U cruz V. Entonces, esto es U cruz V multiplicado por un número que sale del cociente de productos puntos, donde el vector que más aparece es U cruz V. Aparece 3 veces. Aquí quiero cambiarle el orden a este señor. U cruz V aparece 3 veces y el otro solo aparece una vez. Sí, esa es la fórmula de la proyección. Y a la proyección le estamos sacando la magnitud.
¿Sí? Ahora, miremos lo que tenemos aquí arriba. Tenemos producto cruz y producto punto. Ese es el triple producto escalar. Ese triple producto escalar se puede calcular como un determinante. Determinante formado por los vectores U, V y W. ¿Sí? Y la parte de abajo, el producto punto de un vector consigo mismo, es lo mismo que tomar la magnitud de U cruz V al cuadrado, que es magnitud de U cruz V por magnitud de U cruz V. Entonces aquí quiero hacer una operación. Al fin de cuentas esto es un número y los números pueden salir de la magnitud en valor absoluto. Entonces esto se puede escribir como el valor absoluto del número formado por el número determinante resultado de U, V y W sobre, y abajo tenemos la magnitud dos veces, ¿no? Al cuadrado. No la voy a sacar al cuadrado, voy a dejar una magnitud adentro y voy a sacar solo una. Desde afuera voy a escribir U cruz V. Y aquí en las magnitudes que teníamos voy a dejar una. Listo. Ahora, ya casi tenemos la fórmula. Después de tener la fórmula, todo es fácil. Aquí tenemos un vector multiplicado por 1 sobre su magnitud. Oiga, esa es la fórmula de la dirección. Y la dirección es un vector de magnitud 1. O sea que todo este señor tiene magnitud 1. Y como está multiplicando, entonces simplemente lo desaparecemos. Y entonces solo nos quedó esta partecita. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con esta fórmula? Esta es la fórmula de la magnitud de la proyección. Ese es H, ¿no? H lo vamos a reemplazar acá. Y lo vamos a multiplicar por este señor. Y aquí se va a simplificar algo y va a quedar muy sencillo todo. Entonces ahora sí, volumen. Volumen. La fórmula era área de la base por H. Es decir, área de la base. Y H nos quedó como valor absoluto del determinante de U, V y W sobre la magnitud de U cruz V. Y aquí podemos simplificar. Y llegamos a una fórmula muy simple. Entonces este ejercicio se volvió simple. El volumen simplemente es el valor absoluto del determinante de U, V y W. Entonces con los tres vectores, armo una matriz de 3×3. Sáquele el determinante. Si le da negativo, pues quítele el menos. ¿Ya? Si le da positivo, pues déjelo así. Ese es el volumen. Entonces tenemos una fórmula muy simple. Y si usted mira, esta es la versión tridimensional del problema del área del paralelogramo en R2, ¿no? La misma fórmula, pero con dos vectores porque estamos en R2. Vuelvo aquí al inicio de esta partecita. Aquí, mire. Área del paralelogramo en R2. En R2, ¿usted qué necesita? Dos vectores. De valor absoluto del determinante formado por los dos vectores. Ahora tenemos la misma fórmula en R3 y como es R3, tres vectores. Y ya no hablamos de área, sino hablamos de un concepto, una dimensión más arriba, que es volumen. ¿Sí? Qué bonito. Entonces, bueno, para finalizar, que no podemos dejar cortada esa partecita. 2 minuticos de más. Bueno, ya tenemos la fórmula del volumen. Ahora, ¿qué pasaría si en realidad los puntos fuesen coplanares? Si este punto D no estuviera por fuera de este plano, sino este señor estuviera acá. Si este punto D estuviera acá, los 4 puntos estarían en el mismo plano, serían coplanares. Esto indica que la figura tendría una altura. ¿Cuánto sería la altura si D está en el piso? Eso está fácil. De D estamos sacando la altura de la figura, pero si D está en el piso,
¿Cuánto es la altura de la figura? 0. 0. Por lo tanto, ¿cuánto debería dar el volumen? ¿Sería como el área? Reemplacemos aquí H. ¿Cuánto dijimos que valía H? Otra vez, si D está en el piso, ¿cuánto es la altura? 0. Listo. Si reemplazamos aquí, ¿cuánto nos da Entonces el el volumen? volumen daría 0. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tenemos es una fórmula para determinar si los puntos son coplanares. Con eso terminamos. Entonces, el otro ejercicio es determine si los puntos son coplanares. La otra clase hacemos un ejemplo. Determinar si 4 puntos dados son coplanares. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Bueno, en teoría a usted le dan el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Qué hace con estos señores? Haga como el ejercicio del volumen. Forme vectores. AB. Forme otro vector. AC. Forme otro vector. AD. ¿Sí? Saque el determinante. Determinante formado con U, V y W. ¿El determinante para qué nos sirve? Pues que con el determinante calculamos el volumen. Si ese determinante nos da 0, es que en realidad la figura no era tridimensional, era plana. Entonces, si el determinante da 0, son coplanares. Si el determinante da diferente de 0, no son coplanares. Y entonces sí estaríamos formando un paralelepípedo. ¿Sí? Y esta fórmula la vamos a utilizar ahora más adelante, porque a partir de esta fórmula vamos a definir la ecuación del plano. Bueno, entonces dejamos ahí para no extendernos y la otra clase hacemos un ejemplito. Simplemente es que nos den los 4 vectores, los 4 puntos, formamos 3 vectores, armamos una matriz de 3×3 y sacamos determinante. Eso es todo. Bueno, dejamos hasta ahí. Listo, profesor. Buenas noches.